traen también, hay que decirlo, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, Stephen Miller, el asesor principal, el racista de Stephen Miller, J.D. Vance, el vicepresidente, incluso Elon Musk creo que ya se volvió a sumar a las filas de Trump contra el gobernador de California, Gavin Newsom. De hecho, ha retado a Tom Homan en una entrevista que le concedía, creo que es a MSNBC, que lo vaya a arrestar a su casa. Él sabe dónde encontrarme porque hubo ya amenazas del gobierno federal. Gavin Newsom, el gobernador de California, ha amagado con no pagar impuestos y de hecho ha sido crítico del envío de tropas federales a Los Ángeles. Y quiero preguntarle su opinión a los maestros Paco Cruz, Francisco Paco Cruz y Jaime Hernández, que ya llegaron a esta transmisión, décadas en el periodismo. Paco incluso vivió, trabajó en Estados Unidos, el maestro Jaime Hernández, por décadas corresponsal mexicano en Estados Unidos y en el extranjero. Veo con preocupación que han mordido el anzuelo los medios conservadores. No sé si de esto tenga que ver Eduardo Verástegui, muy cercano a Trump desde México, de que el llamado a la insurrección, le llaman, fue de Claudia Sheinbaum, la presidenta de... Qué peligroso el papel que juegan los medios de comunicación en este sentido, que pueden generar una situación ahí de por sí ya torcida, retorcida. Mi querido Paco, mi querido Jaime, gracias por llegar a este enlace como todos los días, pero sobre todo hoy. ¿Cómo ven las cosas, mi querido Paco? Empiezo contigo, buenos días. Vicente, buenos días. Jaime, buenos días. Mira, voy a utilizar para referirme a la prensa mexicana, voy a usar palabras que dijo ayer a Gavin Newsom, refiriéndose a Donald Trump, pero yo voy a decir, la prensa mexicana vieja, analistas, algunos magnates como Ricardo Benjamín Salinas Pliego, tienen una intencionalidad incendiaria. Están viendo, como pasa en cualquier momento, están viendo su momento, están viendo un hilito de qué agarrarse, no para golpear a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, no. En realidad hay una conspiración bien marcada cuando ves que hay un nado sincronizado para culparla de la violencia en Estados Unidos. La prensa mexicana la prensa mexicana y y toda la clase conservadora, incluidos los partidos políticos, quieren aferrarse a la necesidad de que Donald Trump intervenga en México y les ayude, literalmente digo la palabra, a derrocar, deponer, tirar, como quieran, a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Tú ves las redes, están de Salinas Pliego, a cualquiera, Luis Pasos, que es un economista mediocre, a cualquiera están criminalizando a los migrantes, están criminalizándolos, llamándolos a rebeldes, a pandilleros, criminales, están trepándose a las palabras de Trump y a las acciones de Trump que quieren ver una rebelión de los migrantes apoyados en los llamados o de Donald Trump a recurrir al artículo 10 de las Fuerzas Armadas para repeler invasiones, rebeliones, ejecutar las leyes federales. Uh, están culpando la prensa mexicana y los magnates y los conservadores a los migrantes mexicanos y se agarraron de que Trump dice no encapuchados, pero como dicen, los encapuchados son otros, ¿sí? Así que la prensa mexicana tiene un papel fundamental, pero hay que decirlo, no es nuevo, Vicente, no es nuevo, cada que pasa algo, lo que sea un asunto interno sobre violencia, ahora un asunto externo sobre política interna en Estados Unidos, lo están tratando de aprovechar para
para llevar agua a ese molino, para tratar de desgastar y golpear a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Y te digo, para mí hay una intencionalidad, Vicente, clarísima, clarísima, una conspiración de esa vieja prensa, de la clase conservadora, contra la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Así que por eso están atribuyéndole a ella los enfrentamientos violentos, dicen ellos, entre los manifestantes y las fuerzas del orden, pero la verdad es que no están viendo que hay una campaña de redadas represivas, y no solo para reprimir a la migración, sino para que va en el marco de la política de Donald Trump de limpiar Estados Unidos, cuando ahora hay que recordar cuando él en campaña decía limpiar la sangre de los Estados Unidos blancos, tenía razón, eso está haciendo, Vicente, eso está haciendo. Sí, Donald Trump no engañó, él decía que quería limpiar Estados Unidos y está limpiando sobre cualquier método, sobre cualquier cuestión. Hay que ver los enfrentamientos con Gavin Newsom. Tom Homan lo amenazó ayer con meterlo a la cárcel, igual que a la alcaldesa de Los Ángeles. Y la prensa mexicana va a aprovechar todo eso para culpar a Claudia Sheinbaum Pardo, y yo no dudo que en este momento estén cabildeando con sus conocidos en la prensa de Estados Unidos y seguramente en el Congreso. ¿Para qué? Para atribuir a Claudia Sheinbaum Pardo, a personajes como Gerardo Fernández Noroña, esto que está pasando en Los Ángeles, en California en general, Vicente, que para mí es producto del cansancio y producto de esta política represiva para limpiar la sangre blanca de Estados Unidos. Jaime y Vicente, buenos días. Y no es solamente Los Ángeles, bien lo dices, la ciudad de Glendale, también con gran población hispana, acaba de anunciar que la ciudad de Glendale ha terminado formalmente su acuerdo con el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos y con ICE, la Autoridad de Inmigración, para detener en el Departamento de Policía de Glendale a los arrestados por temas migratorios por ellos. Han presentado un comunicado en el que dicen: el Departamento de Policía de Glendale no se dedica a enforzar, a hacer cumplir las leyes de inmigración. No es nuestro papel, ni nunca lo será, entre otras cosas. O sea, esperen también la respuesta de Donald Trump y de su equipo de racistas, perdón, de colaboradores. Y mi querido Paco, mi querido Jaime, la cosa parece que no tiene un fin, al menos después de 3 jornadas fuertes en Los Ángeles. Esto sigue. Mi querido Jaime, ¿cómo ves las cosas? Pues preocupantes, porque aquí, sobre todo, quienes más van a tratar de aprovechar esta situación, evidentemente, es Donald Trump y sus aliados. Anoche mismo, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, comentaba que está valorando la posibilidad, pero ya casi va a ser ya una decisión tomada, de enviar a marines a Los Ángeles. Imagínate, nada más. Fíjate, yo recuerdo que en 2020, cuando el presidente Donald Trump, ¿se acuerdan cuando en el 2020 se produjo este ambiente de insurrección, de gente seguidoras de Donald Trump, y había manifestantes también en contra de Donald Trump? Y en aquel entonces, Donald Trump le dijo al secretario de Defensa, a Esper, que le dispararan a las piernas de los manifestantes. Eso lo ha confesado con posterioridad el secretario de Defensa. Y en ese entonces, Esper rompió con Trump y le dijo: no, señor, las tropas no se sacan a las calles para combatir a la gente. El ejército de Estados Unidos no está para eso. El ejército de Estados Unidos está para combatir a enemigos, a adversarios, pero no a sus propios ciudadanos. Y no se dio a las presiones de Donald Trump. Pero Pete Hegseth, que es un idiota, que es un lameculos,
de Donald Trump, dijo, sí, cómo no, vamos a enviar incluso a los marines. Y esto realmente demuestra hasta qué punto Donald Trump está dispuesto a aprovechar esta crisis política, esta crisis social creada por él mismo para atacar a la comunidad hispana latina. Y lo que es más, dijo Trump que va a aprovechar esta oportunidad para expulsar a todos los inmigrantes ilegales, a todos los criminales de California. Y claro, evidentemente esto lo ha confrontado con el gobernador de California, Gavin Newsom, que ha dicho, no, esto es anticonstitucional, esto el presidente me ha saltado a mí, no es posible que haya convocado. Ustedes saben que es muy raro que el presidente invoque determinado, creo que es el artículo 10, para federalizar a las guardias nacionales. Las guardias nacionales dependen directamente del gobernador estatal. Y la única excepción que se recuerde fue en la década de los 60, cuando Lyndon B. Johnson, presidente entonces de Estados Unidos, invocó este artículo para enviar a la Guardia Nacional a Alabama, donde había manifestaciones que en aquel momento, en aquella década, había una batalla realmente intensa por el tema de los derechos civiles. Y Lyndon B. Johnson envió a la Guardia Nacional. Esa fue la última vez que la presidencia de Estados Unidos invocó este artículo para enviar a la Guardia Nacional. Bueno, lo ha vuelto a hacer Donald Trump en el caso de Los Ángeles. Es posible que en las próximas horas lleguen marines, pero yo creo, miren, es que tú sabes que yo estuve como corresponsal en Los Ángeles poco más de 4 años, y durante esos 4 años, Los Ángeles y California es uno de los estados más difíciles de cubrir en términos periodísticos, porque la disposición geográfica es impresionante. La distancia entre ciudades te lleva a veces 1 hora y tienes que andar recabando información. Pero en aquel entonces me di cuenta que una de las herramientas de la comunidad hispana que había creado era crear redes de apoyo, porque el estado de California ha sido, desde mi punto de vista, históricamente, un baluarte de la defensa de la causa migrante, precisamente por la capacidad y la necesidad que han tenido las organizaciones defensoras de la causa migrante de organizarse. Y aquí cuentan con poderosos aliados, cuentan con las iglesias que defienden también a los migrantes, cuentan con las organizaciones sindicales que han ganado músculo precisamente gracias a la mano de los migrantes. Y hay un elemento también muy activo. Si Donald Trump cree que él es reactivo y que aprovecha la oportunidad, no hay nada más reactivo que las organizaciones migrantes, que durante mucho tiempo han trabajado no solamente para defender a los migrantes, sino para disputarse el poder político y de representación en defensa de los migrantes. Por eso hemos visto que en el curso de las últimas 72 horas han surgido y han sacado cabeza todos y cada uno de los representantes de organizaciones que se han disputado el poder para ver quién defiende más y mejor a la comunidad migrante. Antes, hasta hace poco, muchos se recriminaban de que no había unidad en el seno de la Organización de Defensa de los Migrantes, pero ha quedado claro a raíz de esta reacción que independientemente de las diferencias, porque hay, por ejemplo, siempre el eterno cuento de las organizaciones migrantes, que los mexicanos no defienden lo suficientemente a los centroamericanos, que los centroamericanos están más protegidos que la comunidad migrante. En fin, un sinnúmero de pretextos y razones. Pero cuando alguien les declara la guerra de esta forma, todos se unen de forma impresionante, salen a las calles. No hay que olvidar que hay muchos jóvenes, pero muchísimos jóvenes, que durante décadas han visto la forma en que sus padres han sido sometidos, perseguidos, discriminados, maltratados por los güeros, por la migra, y entonces realmente hay ahí en toda la zona de California
un sentido de comunidad que no hay posiblemente en otros estados. No hay que olvidar que Los Ángeles fue protagonista de marchas de más de 1 millón de migrantes que yo personalmente marché cuando se produjeron estas organizaciones. Y esto les habla precisamente de la peligrosidad, de la peligrosa confrontación, del más que evidente peligro de colisión entre fuerzas del Estado militares. Miren esta fotografía, es espectacular. Yo cuando vi esta foto, hay veces que una sola foto dice tanto de lo que está ocurriendo. Las banderas mexicanas que Bueno, siempre... y hay un debate, ¿no? De que si se usan o no las banderas mexicanas. Lo has visto en redes también, Sí, mi querido Jaime. es un debate viejo que molesta, que insufla sobre todo a los racistas porque dicen que ese no es México, pero ¿cómo le arrebatas a la comunidad hispana o migrante sus señas de identidad? Es como la Virgen de Guadalupe, la llevan a todos lados, la bandera de México igual. Y yo creo que esta gente ya está más envalentonada que nunca. Y es lamentable que Estados Unidos atente contra su propia democracia, que Donald Trump atente contra la propia... Y lo decía el gobernador de California ayer, es una locura lo que está cometiendo Donald Trump. Ahora Newsom va a demandar al presidente Trump y ha desafiado a Tom Holland para que lo arreste, a ver si se atreve Tom Holland a arrestarme. Los ánimos están muy caldeados. Vamos a ver cómo reaccionan no las organizaciones defensoras de migrantes que ya están listas para actuar, seguramente ya están todas organizándose, coordinándose, sino sobre todo estas organizaciones que han vivido durante mucho tiempo de los migrantes. Me refiero a medios de comunicación, me refiero a corporaciones comerciales que siempre han dicho que están al lado de los migrantes, pero que a la hora de la hora los dejan ensartados. Y otra cosa, un detalle más que me llama mucho la atención, de veras que es lamentable. En México, los medios mexicanos, si se dan cuenta, no tienen enviados especiales, no tienen corresponsales, están cubriendo esto por agencias. Vean los principales diarios. El único periódico que tiene un enviado especial ahí, qué vergüenza, es El País. Y dice uno, pero Dios mío, tienes en Los Ángeles la segunda ciudad con mayor población de mexicanos y no hay una cobertura a la altura de las circunstancias. Ayer hasta resucitó Jorge Ramos, salió de su escondrijo para decir, he regresado para cubrir esto que merece mucha atención. En fin, le dejo más tiempo a mi querido hermano don Francisco Cruz. Déjenme decir también que se ha pronunciado el Senado de la República, mi querido Jaime, mi querido Paco, y básicamente dicen, rechazamos categóricamente la violación de derechos humanos en California, en palabras de Gerardo Fernández Noroña, que es el presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Ayer les decía que una periodista de Radio Fórmula señalaba, a ver si encuentro por aquí, que senadores, senadoras, diputados y diputadas de Morena están preparando una manifestación en la Embajada de Estados Unidos allá en la Ciudad de México para demandar que se detengan las redadas contra migrantes. La manifestación se tiene prevista para el próximo martes, obviamente con todas las reservas de que se trata de una periodista de Radio Fórmula y habría que ver si se confirma. Pero bueno, mi querido Paco, mi querido Jaime, hay tanta información, ¿no? O sea, la OEA que recomienda no replicar lo que se está haciendo en México, en otros países. Ah, qué pinche vena injerencista de la Organización de Estados Americanos. Se fue Luis Almagro, pero regresó su espíritu que se apoderó de estos de la comisión que vino a observar las elecciones del Poder Judicial, el atentado contra el precandidato conservador en Colombia, en fin, cómo hay noticias, pero a mí me importa
por obvias razones, nos importa. Paco fue también migrante en Estados Unidos, Jaime también trabajó muchos años allá como corresponsal, pero también para exhibir cómo muchos se cuelgan del tema y opinan a lo pendejo, pues, como chiles de todos los moles. Por eso creo yo que deberíamos de enfocarnos en esto que está ocurriendo en Estados Unidos, porque el enviar tropas, enviar soldados, incluso Marines, podría exacerbar la situación, echarle más leña al fuego. Y si hay alguna desgracia, ojo, alguna desgracia humana, está en Trump, es en Trump. Mi querido Paco, escucho tus comentarios. A ver, Vicente, fíjate, déjame nada más, es que sí, lo de la OEA es importante, tienes razón, ahora retomamos lo de Trump y el envío eventual de Marines a Los Ángeles, a otras partes de California. Mira, lo de la OEA, es también, hay que recordar desde 1948, cuando la crearon, la OEA es un protectorado de Estados Unidos. No hay disidencia fuera de alguna que otra, de pronto Venezuela. Recuerda que terminaron expulsando a Cuba. De pronto México, cuando tiene gobiernos como el de Andrés Manuel López Obrador, o ahora como el de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, era previsible. Platicábamos con Jaime el viernes, era previsible un informe de esa naturaleza desde el 48, no digo hace mucho, no, desde el 48. La Organización de Estados Unidos es un protectorado, la Organización de Estados Americanos es un protectorado de Estados Unidos, valida golpes de Estado, orquesta golpes de Estado, orquesta intervenciones abiertas, todo para satisfacer al habitante en cuestión de la Casa Blanca. Hoy es Donald Trump, pero ayer fue George W. Bush, antes el papá, antes a Carter. La Organización de los Estados Americanos, y hay que recordar mucho al presidente Andrés Manuel López Obrador, es un cero a la izquierda. Hace mucho debió haber desaparecido porque no representa nada. En realidad, perdón, sí, rectifico, sí representa a alguien, representa a la Casa Blanca. No es Almagro solamente, que era además un hombre abiertamente de extrema derecha, no. Casi la Organización de Estados Unidos está para validar las órdenes de Washington, por lo que era previsible un informe como el que dieron, prácticamente descalificando la elección para jueces, magistrados y ministros. No esperaba otra cosa, lo comentaba con Jaime. La OEA es un ente inservible para nosotros, pero es un ente que sirve a Washington, y lo ha servido muy bien. Es una herramienta siempre golpista para justificar ciertas intervenciones. Así que yo recuerdo, como Jaime platicaba, ese palacete que es la Organización de Estados Americanos, que está atrás de la Casa Blanca prácticamente. Así que el informe hay que hacer como todos los informes de la OEA, o lo que decía el presidente López Obrador, hay que tirarlos a la basura, Vicente. De eso se han aprovechado Alejandro Moreno Cárdenas. Les dije que fue un fraude, les dije que fue un fraude. La verdad es que la OEA vino a eso, traía una intencionalidad política, traía una intención para servir al viejo régimen, o para servir a Washington. Así que ese es el informe de la Organización de Estados Americanos sobre las elecciones del primer domingo de junio de este año. Así que hay que tirarlo a la basura, Vicente. Para eso sirve, y así debemos entenderlo, pero también debemos entender que los partidos políticos, los conservadores, lo van a usar como cualquier tema para dar un posicionamiento, pero que además no les sirven de nada, Vicente, porque además son sinvergüenzas, pillos, mafiosos. Así que ese es por ese lado. Por otro lado, mira, Donald Trump tiene una intencionalidad política. La represión siempre tiene una intencionalidad, y hay que ser muy claros. No se trata solamente de llevar a las tropas, se trata de crear caos. Se trata de crear caos para mandar un mensaje. Uno, hay que ver el apoyo. Todavía Donald Trump, no he visto ni una encuesta, pero estoy convencido de que
van a salir un par, van a apoyar la represión, porque es parte de la política de Trump. Más allá de que trate de limpiar la sangre blanca y de que es un xenófobo, la represión, uno lo esperaba en dónde, en Venezuela, en Cuba, uno lo esperaba incluso en México, sí, pero no en Estados Unidos. Cuando pasa esto en Estados Unidos, eso te dice algo. Jaime decía hace rato, cuando sobre Lyndon B. Johnson, que en 1965 ordenó o recurrió a la capítulo 10 o artículo 10 de las Fuerzas Armadas para para movilizar a la Guardia Nacional, que eso es un derecho de los gobernadores. Así que Johnson le quitó ese derecho al gobernador de Alabama y ordenó una represión violenta. Bueno, pues ahora es lo mismo. Donald Trump tiene una intencionalidad política muy clara, pretende ocultar problemas, el caos económico financiero que ha causado en Estados Unidos, aprovechando que su política para, con fines policiales, militares, someter a los disturbios civiles, y eso le va a quitar toda la atención, por lo menos momentáneamente, a Donald Trump y todo el desastre económico y social que tiene. Por eso ha intervenido todo mundo, Stephen Miller, Tom Homan, Pete Hegseth, la vocera de la Casa Blanca, todo mundo. Tú ves, todo lo que está pasando en cuestiones económico-financieras en Estados Unidos lo han dejado de lado, aprovechando esta política represora que además le sirve a Trump para hacer un punto sobre todo lo que vino trabajando en campaña. Hay que ver las redes sociales, no aquí, que aquí ya lo dijimos, está bañada por toda la derecha mexicana, incendiaria, que quiere y que ha intentado y va a intentar desestabilizar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. No, hay que ver las redes en Estados Unidos. Ese balazo, aunque haya sido con una proyectil de goma a la periodista australiana, la verdad, eso muestra lo que es en este momento Donald Trump. Quiere crear un caos para olvidar todo lo demás y a partir de ahí, intentar sacar del hoyo en que ha metido a la economía de Estados Unidos. Él lo va a poder hacer. A mí me da la impresión de que a Donald Trump ya se le salieron las cosas de control, todo. No esperaba una reacción como esta de la comunidad mexicana, salvadoreña, centroamericana, en Los Ángeles, en California, digo yo, porque finalmente hay otras ciudades, Paramount, Glendale, ya me decías, hay otras ciudades y eso se va a extender. Los mexicanos no se van a dejar. Así que Donald Trump, y además va a aprovechar políticamente para golpear a Gavin Newsom. ¿Hasta dónde? Hasta donde se deje Newsom, que además es un tipo inteligente, es un tipo zorro, pero esto puede ser también, y lo digo con todas las reservas de que puede haber, y digo de especulación un poco, que esto puede también marcar un poco el principio del fin de las políticas de Donald Trump, si no es que de Donald Trump es Vicente y Jaime, este tipo de manifestación de los migrantes, que muchos de ellos, millones, ya son ciudadanos estadounidenses, pueden ser una piedra en el camino, en el zapato de Donald Trump, pero una piedra muy peligrosa para el Partido Republicano, porque esto se va a extender cuando los mexicanos en otros lados, en Chicago, en la Florida, vean todo esto, van a saber que pueden hacerlo, que tienen fuerza, y Donald Trump va a descubrir que cometió un error. Entonces, para mí es un error gravísimo lo que está de Donald Trump, pero le sirve para qué, te digo, un enfrentamiento político para aplastar o tratar de aplastar a Gavin Newsom, Vicente Jaime. Así es. Yo preguntaba dónde está la directora del IME, Tatiana Cloutier, del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. ¿Dónde está el canciller, Juan Ramón de la Fuente? ¿Dónde está el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán? Los cónsules, como Carlos González Gutiérrez en Los Ángeles, han pues atinado apenas a dar una respuesta así a través de redes sociales. Este es el cónsul Carlos González Gutiérrez, cónsul general de México en Los Ángeles, California.
Mi nombre es Carlos González Gutiérrez, cónsul general de México en Los Ángeles. Debido a los recientes operativos migratorios llevados a cabo en la ciudad de Los Ángeles, quiero informar a ustedes lo siguiente. Hasta el momento, se tiene conocimiento de las detenciones de poco menos de 50 personas inmigrantes, probablemente la mayoría mexicanas, como resultado de los operativos de ayer, viernes 6 de junio. Aparte de los detenidos de ayer, los cuales tuvieron lugar en un sitio de trabajo y en un lugar de reunión de jornaleros, en los últimos días se ha detectado un incremento de arrestos de personas migrantes que acuden a su cita en corte migratoria. Por instrucciones de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, personal de los consulados de México en Los Ángeles, San Bernardino y Santana visitan los centros de detención de la región para buscar proactivamente a personas mexicanas detenidas. Si tienes fecha para presentarte en la Corte próximamente, te sugerimos consultar previamente con tu abogado de migración para explorar la posibilidad de que o bien te acompañe o bien gestione que tu audiencia sea virtual. En caso de que haya sido detenido por las autoridades, recuerda estos 5 puntos. Mantén la calma y sé respetuoso con la autoridad. No opongas resistencia ni golpees a un oficial. No mientas ni entregues documentación falsa. No firmes ningún documento que no entiendas. Y 5, permanece en silencio y comunícate con tu consulado. Paisano, paisana, tu Consulado de México está aquí para ayudarte. Puedes llamarnos al Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas CIAM, disponible las 24 horas, al 520-623-7874. Estamos contigo, no estás solo, no estás sola. ¿Están teniendo un impacto estos esfuerzos de cónsules como el de Los Ángeles? Pregunto a Jorge Mújica, incansable activista proinmigrante y por los derechos de los trabajadores allá en Chicago. Te mando un abrazo, mi querido Jorge. Estamos en la mesa, Paco Cruz, Jaime Hernández y tu servidor Vicente Serrano, aquí en Sin Censura. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días a todo el mundo. Pues aquí dispuestos a vivir otro día de ilegalidades del gobierno federal. En eso andamos. Veo que ya se ha señalado que lastimaron y que se metieron con el presidente del sindicato equivocado. Se están ya armando manifestaciones a nivel nacional, 750,000 agremiados del SEIU, y eso por mencionar un ejemplo, porque eso también demuestra la ilegalidad de los operativos de ICE y de cómo están haciendo las cosas las autoridades, sobre todo a nivel federal, Jorge. Efectivamente, ¿no? Y lo que han estado haciendo consistentemente es arrestar personas sin tener las correspondientes órdenes de arresto, allanar lugares de trabajo sin tener las órdenes de allanamiento, están violando la ley a diestra y siniestra, y pues ahí es donde ocurren las protestas y los arrestos. Las protestas han comenzado cuando la gente le pregunta a los agentes si traen órdenes de arresto y ellos se niegan a responder, no se identifican, ya sabes que andan cubiertos, pues de cuando acá una autoridad federal tiene que andar cubriéndose la cara. Están creando un clima de violencia increíble, como dijo el gobernador de California, Gavin Newsom. Todo estaba bajo control hasta que las tropas de Donald Trump llegaron al estado, hasta que ICE llegó al estado, ahí es donde se empieza a descontrolar todo. Me preocupa lo que ocurre en los Home Depot. Me preocupa que la autoridad de inmigración cobardemente va a la mala a buscar a los más vulnerables. Estaba viendo imágenes de algunos paisanos en Los Ángeles que acusaban eso, ¿no? Oye, pues qué criminal encontraron aquí en el Home Depot. ¿Qué le podemos decir a la gente? Siempre buscando contribuir y que no cunda el pánico, Jorge Mújica. Mira, se corrió ayer, por ejemplo, el rumor de que hoy la migra va a estar en todos los Home Depot y en todos los Walmart del país.
No creo siquiera que tengan suficientes agentes para poder hacer eso. Pero en todo caso, pues ninguna de las dos compañías es tampoco la gran amiga de la comunidad. En todo caso, si le tienen miedo a que la migra esté en Home Depot y en Walmart, vayan a otras tiendas, vayan a tiendas locales, apoyen las tiendas de la misma comunidad. Pero el problema es este: la migra no ha podido detener números suficientes. Estaban hablando de que detuvieron 2,800 personas durante la semana pasada. Eso equivale a 50, poquito más de 50 personas en cada estado de los Estados Unidos. Nunca van a llegar ni al millón, ni a los 2 millones, ni a los 4 millones, mucho menos a los 12 millones. En mucho esto es guerra psicológica. Es para que todo el mundo tenga miedo, para que nos autodeportemos. Ya me desplazaron del trabajo porque los patrones están colaborando con la migra, ya me cuesta más dinero mandar remesas a México, pues ya mejor me voy, ¿sí? Y lo que nosotros decimos es no, hay que resistir. Este también es nuestro país, aquí nos hemos asentado, aquí vivimos, aquí trabajamos, aquí tenemos familia, hay que resistir. A la larga nosotros vamos a triunfar, no ellos. Jorge, yo sé que hay protestas, hay manifestaciones hoy allá en Chicago. Hoy va a haber una conferencia de prensa, se está preparando fuertemente la protesta del día 14, el sábado, que es el cumpleaños de Donald Trump, y pues quiere hacer su desfile militar, una cosa también inusitada. Estados Unidos nunca ha tenido desfiles militares. Y va a haber grandes protestas, va a haber más gente protestando que en su famoso desfile militar. ¿Cómo ponerlo? ¿Qué ves? ¿Tienes cuántos años en la lucha, Jorge Múgica? ¿Qué ves de esto? ¿Qué diferente es esto que tenemos en las manos a lo que nos ha tocado? ¿Es este el momento nuevamente para que despierte el gigante? ¿Qué ves, Jorge? Sin duda alguna, mira, esto no es nuevo. Estados Unidos nunca ha sido terriblemente amistoso con los inmigrantes que no sean exclusivamente blancos europeos del norte de Europa, básicamente. Esto ocurrió en 1932, tú lo sabes muy bien, ahí está tu documental, ¿verdad? De una injusticia olvidada. Sucedió en 1952 bajo Eisenhower, sucedió con Ronald Reagan antes de la famosa amnistía, sucedió con Barack Obama. Esto es la historia repetida y repetida, y nosotros estamos aquí. Estuvimos en 1933, estuvimos en 1953, estuvimos en 1975 y estamos aquí todavía. Y al final de cuentas nosotros vamos a ganar. Aquí nos vamos a quedar, no nos vamos. Si acaso algún llamado a la comunidad migrante, a la gente abajo, a la gente de a pie, Jorge, ¿y qué papel, si acaso, podría jugar el gobierno de México? La doctora Claudia Sheinbaum, que ahora está siendo señalada con muy mala leche por parte de políticos estadounidenses, medios de comunicación, gringos conservadores y de los culebras de siempre acá en México, de haber incitado esto cuando dijo hay que movilizarnos para buscar impedir el impuesto a las remesas, Jorge. No tiene nada que ver el impuesto a las remesas, ¿no? También la doctora, pues hace ya meses nos dijo que hay que acordarse del himno mexicano, ¿no? Un soldado en cada hijo te dio. Entonces, nosotros somos esos soldados. México tiene un ejército aquí en los Estados Unidos. No creo que haber mencionado eso haya sido llamar a la guerra, ni llamar a la rebelión, ni muchísimo menos. Yo creo que el papel del gobierno tiene que ser reforzar los consulados de protección para tener capacidad para ver a todos los detenidos por parte de inmigración, a los detenidos de cualquier otro tipo. Ya otra vez se están levantando las condenas a muerte por alguna serie de delitos aquí en Estados Unidos, en estados como Texas, en estados como Ohio. Entonces, el consulado mexicano, todos los consulados mexicanos deben reforzar la parte de protección que tienen, dar el mejor servicio posible, dar la mayor asesoría posible. Yo creo que hasta ahí para el trabajo del gobierno. No puede defendernos en las calles tampoco. ¿Y el llamado a la raza, Jorge? El llamado a la raza de parte nuestra es:
Vamos a protestar, vamos a resistir. Ayer recordábamos, mira, que hace 5 años fue el asesinato de George Floyd, ¿sí? Que dio origen al movimiento de Black Lives Matter, y la gente se resistía a protestar porque los medios de comunicación tradicionales solamente transmitían que había problemas, que había violencia, pero no es cierto. Hay miles de personas que protestan legalmente, pacíficamente. Hay que unirse a esas protestas, hay que estar ahí en la calle, hay que demostrar que no somos los famosos criminales, que nosotros somos simplemente trabajadores que llevamos aquí 25, 30 años, que tenemos un sistema que no nos permite legalizarnos en Estados Unidos, pero tenemos que convencer al público estadounidense. La guerra de Vietnam la pararon aquí cuando se vio en la televisión las agresiones, la brutalidad de la guerra de Vietnam. Martin Luther King pudo triunfar porque el público americano se dio cuenta de la brutalidad y de la violencia del gobierno en contra de una comunidad. Hay que repetir eso. Igual que se repite la historia de las deportaciones, hay que repetir nosotros la historia de conquistar a la mayoría de la sociedad blanca estadounidense. Te mando un abrazote, ya sabes, mira, con un nudo en la garganta. Gracias por lo que hacen, Jorge. Recuerdo hace muchos años que salimos a marchar brazo a brazo en aquel día sin inmigrantes, aquel día sin mexicanos, por las calles de Chicago. Tú sabes que te admiro, que te respeto, que se te quiere. Te mando un abrazo, Jorge. Gracias, Vicente. Gracias. Siempre en la lucha. Mi querido Jaime, estamos a punto de llegar a la mañanera del pueblo. Tus comentarios. Pues nada más que quizá la presidenta Claudia Sheinbaum aproveche la visita que mañana inicia aquí en México el subsecretario de Estado Christopher Lambeau. Christopher Lambeau inicia una gira, ya estaba anunciada, pero mañana inicia una gira por México, El Salvador y Guatemala. Supongo que la presidenta aprovechará la visita del subsecretario de Estado para transmitirle la preocupación del gobierno de México frente a esta situación tan caótica, tan volátil, que ha sido prácticamente manufacturada y que va a ser tratar de aprovechar Donald Trump para sacar raja política, para decir el que está cumpliendo con su promesa de expulsar a los inmigrantes indocumentados, a los criminales. Yo creo que Donald Trump está jugando con fuego. Yo creo que el hecho de que el gobernador de California lo haya desafiado y que amenace con demandarlo, habla hasta qué punto Trump está excediendo su poder presidencial. No se justifica ni el envío de marines, que según Pete Hegseth, tú sabes que en Camp Pendleton, ahí en California, hay una de las más importantes bases de marines. Ahí en Camp Pendleton dijo que están ya en estado de alerta. Han llegado más contingentes de la Guardia Nacional para cumplir la cuota de los 2,000 que prometió. Así es que yo creo que esto puede salirse en cualquier momento fuera de control, y para mí esto demuestra la irresponsabilidad de Donald Trump, que está dispuesto a incendiar la pradera. Esperemos que no haya víctima que lamentar, y el gobierno de México francamente tiene ante sí uno de los más importantes desafíos de la administración. Por eso creo que la presidenta tiene que aprovechar la presencia de Christopher Lambeau mañana, a partir de mañana, aunque no sabemos si el presidente Trump le va a hacer caso a cualquier persona de sus asesores, porque ahora mismo Trump está rodeado, están reunidos en Camp David, asesorándolo, y junto a él están los más radicales que apuestan por esta violencia contra la causa migrante. Ya sabes, mis redes sociales, @JaimeJourno. Los espero a las 14 horas. Vamos a hablar también largo y tendido de este tema, lo mismo que el crimen perpetrado en Colombia. Hay muchísimas cosas que han pasado este fin de semana, y todas ellas atañen a la defensa de la democracia, no solamente de México, sino de América Latina. Un abrazo, querido Vicente, un abrazo, querido maestro Paco Cruz. Gracias, Jaime. A las 2 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, en No Apto para Cínicos, el canal del maestro Jaime Hernández, de 7 a 9 en el canal de Norman Pearl. Paco, Jaime y el querido Norman Pearl. Querido Paco, ¿por qué no cierras también invitando a tus redes sociales, maestro?
Vicente, yo ya sabes, @ Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Y sí hay que estar pendiente a Vicente, así que aquí estoy por cualquier cosa. Jaime, nos vemos al rato, un abrazote. Y vamos a tomarnos un café, Vicente, pero aquí andamos. Claro que sí, les mando un abrazote. Gracias, Jaime, gracias, Paco. Estamos siempre complacidos, orgullosos de contar con su análisis. Y es que esto es lo que uno no entiende, ¿no? Nos han dicho que van por los criminales más horrendos. Ceci, su video número